la gente ingenua, ve estos programas y piensa que lo que esa gente está haciendo nace del libre pensamiento. Y es falso. Pero Son esbirros. esta persona, yo la he visto recibir en el móvil, yo estaba sentado a su lado y le he visto, o sea, me he podido anticipar exactamente a lo que iba a decir. Por esa una de las razones por la que te has ido a tu canal de YouTube. Y hay mucha más gente que, pues una firma de libros, me habla, que me ha visto en el canal de fulanito o de menganito, que gente que me escuche en la radio o en la televisión, ¿no? Jordi Wild es un tipo que en una televisión hubiera sido gris. Yo creo que en los medios hoy en día se está favoreciendo una serie de discursos de derechas o de izquierdas, pero dentro del espectro que conviene al sistema, al régimen, y en el momento en el que cuestionas las premisas sobre las que se asienta el sistema, te expulsan. A mí, por ejemplo, por ser católico me han vetado en la COPE. Hubieras vetado de la COPE por católico y de la SER por rojo. Claro, y de la SER por rojo, efectivamente, de la SER te echan por rojo. Porque al final lo que hace la tele es decidir de qué no se habla. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Estos hombres que hoy me acompañan, estos autores, no necesitan presentación. Es una frase hecha, pero he escrito la presentación. Juan Manuel de Prada, católico y combativo, escribe con un barroquismo moral que busca redimir la cultura moderna de su extravío. Y Juan Soto Ibars, hijo del ruido digital, emplea la ironía como bisturí para diseccionar los nuevos tabúes y las censuras invisibles de las redes. Como vamos a hablar de medios, del escritor y los medios, ¿cómo creéis? Y aquí lanzo la primera pregunta. ¿En qué medida los medios contribuyen a construir la figura de un intelectual, de un escritor? A construir. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y es que los medios no construyen, no contribuyen a construir nada. O sea, los medios construyen algo que es la realidad mediática, y hay muy buenos periodistas que se dedican a trasladar a través de los medios una parte de la verdad de la que ellos pueden ver o investigar. Pero sobre una persona, los medios lo que hacen es crear un personaje que tiene vida dentro de los medios de comunicación, pero que normalmente se parece muy poco a la persona que hay detrás. O sea, los medios alejan a las personas de los personajes, y esto sirve para los intelectuales. Y pensando en Vargas Llosa en concreto, la presencia de los intelectuales en medios de comunicación también distorsiona su propia imagen como escritor. O sea, quien haya leído artículos de Vargas Llosa nada más, no podrá imaginarse nunca La ciudad de los perros. No podrá. Es otra persona diferente. Y de hecho, quien haya leído solo los trozos de los artículos que se volvieron polémicos y que sin necesidad de leerlos fueron corriendo por las redes sociales o antes por polémicas de prensa, sabrá todavía menos. De hecho, ni siquiera sabrá los artículos que Vargas Llosa podía escribir y escribía. Porque la imagen al final no la hacen ni siquiera tampoco los medios, la imagen la hace el que está leyendo, el que está mirando. Así que yo creo que todo lo que no sea la obra literaria es un medio que aleja la imagen pública del escritor de la realidad. Y de hecho hay escritores que en la obra literaria se dedican concienzudamente también a separarse de la imagen que podrían proyectar sin ella, ¿no? Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes al público presente, al que no le podemos ver, dadas estas luces teatrales que tenemos, pues no podemos ver la platea apenas. Y muchas gracias a la Bienal por invitarnos, por acogernos hoy aquí, en tan grata compañía, con Soto Ibars, con Solano. Es para mí un placer estar hoy aquí. A ver, sí, yo creo que los medios no construyen la imagen del escritor, sino que la destruyen. Yo creo que la destruyen, ¿no? Es verdad que ha habido escritores que han mantenido una cierta distancia con esa especie de apoteosis mediática en la que vivimos instalados. Vargas Llosa podría ser un ejemplo. Fue un hombre, bueno, que mantuvo sus tribunas en la prensa, pero
cuyas apariciones en los medios pues tendían a ser bastante dosificadas y controladas, ¿no? Pero ha habido otros escritores de gran altura literaria que, por el contrario, quisieron a través de los medios, no sé si ampliar su público o alcanzar una celebridad que les permitiese vivir en ese estado permanente de gloria, la gloria fungible y efímera que da la fama. Algunos escritores con los que yo tuve mucha relación, pienso por ejemplo en Camilo José Cela o en Francisco Umbral. Ambos fueron personajes destruidos por la imagen que los medios ofrecían de ellos. Camilo José Cela, fíjate, en los años 50, 60, 70, fue un hombre que se servía mucho de los medios de comunicación. Recuerdo, por ejemplo, cuando lo eligen, el día que va a leer su discurso de ingreso en la Real Academia, pues lleva a un periódico, no sé qué periódico era, a su casa, entonces le hacen unas fotos mientras se está duchando, afeitando, etcétera, etcétera. Eh, mm, Recuerdo en un nodo, por ejemplo, una imagen de él que va a la inauguración de una fuente y entonces lo que hace es tirarse a la fuente. Todas estas cosas eran de un efectismo tremendo en aquellos años, em, y crearon una imagen de él que en principio resultaba simpática, ¿eh? Eran todavía medios incipientes y por lo tanto, pues ese Cela que el día de la lectura de su discurso de ingreso en la academia, pues aparece duchándose en las fotos, o el que se arroja a la fuente en un documental del Nodo, pues a la gente le resultaba simpático. Sin embargo, el Cela de los últimos 20 años, el Cela que sale en la televisión, pues empieza a convertirse en un personaje paródico de sí mismo. Hoy en día todos recordamos aquella vez que le dijo, creo que fue a Mercedes Milá, aquello que él podía absorber eh, mm, por el ano una palangana llena de agua, ¿no? Esto se convirtió, bueno, lo persiguió de por vida. El caso de Umbral, por ejemplo, es semejante. Hoy en día mucha gente ya no sabe ni quién es Umbral, solamente saben que es aquel que dijo una vez, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es decir, los medios devoran, destruyen la imagen del escritor, crean un personaje, efectivamente crean un personaje. Muchas veces el escritor quiere hacerse un personaje para imponer su personalidad, para imponer su distinción, pues crea un personaje y a través de ese personaje cree que tiene más sencillo llegar al público. Pero yo creo que el personaje siempre te devora. El personaje te devora. Y creo que los medios de comunicación, a medida que se han hecho más omnipresentes en nuestra vida, em, creo que devoran más la imagen del escritor, ¿no? Yo la razón por la que dejé los ciertos medios, sobre todo la televisión, que creo que es el más destructivo, más ahora con las redes sociales, en el que aíslan una frase que sueltas, ¿no? Te la descontextualizan y durante unos días pues te conviertes en la diana de todas los escupitajos, gargajos y esputos de toda la chusma, ¿no? Eh, Todo esto creo que sí, creo que es distorsionador, ¿no? Creo que es muy distorsionador. Y creo al final, fíjate que de bueno puedan tener de darte a conocer a más gente, creo que queda anulado por el efecto negativo que tienen. Me refiero sobre todo a los medios ligados a la imagen, ¿no? Pero casi todos los escritores ahora están en medios, en redes sociales o en otro tipo de medios. O sea, no falta un escritor, un columnista, un periodista, que ahora es muy difícil encontrar las fronteras entre todas esas expresiones literarias o creativas, que no esté en un plato de televisión, en un debate, en la radio. Es que el escritor también hace una imagen, también proyectaba una imagen antes de que existieran estos medios nuevos o sin necesidad de aparecer en la televisión. O sea, tenemos que pensar en la distancia entre la obra y la poca imagen que había entre algunos de los escritores que hemos leído como clásicos y lo que luego descubres de ellos leyendo las biografías. Quiero decir, claro que proyectan imágenes en los medios de comunicación, pero también proyectan imágenes, digo, totalmente falsas y distanciadas de lo que son en realidad, no solo en sus obras, sino en sus pocas apariciones, ¿no? O sea,
una vez que echamos la mirada atrás y los biógrafos hacen ese ejercicio totalmente rayano a la, a la agresión, que es averiguar quién era en realidad este personaje que dejó esta imagen y dejó esta obra, toda vez que eso ocurre, lo que descubre el lector de la biografía muchas veces es que su escritor, ese escritor que le acompañaba, que le llevaba de la mano a sitios sublimes, era un auténtico hijo de puta, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos tenido que leer muchas veces en las biografías ese desenmascaramiento. Y luego, en el escritor que más radicalmente se niega a que su imagen sea capturada por ese fantasma de los medios de comunicación, nos encontramos que también está, a su manera, proyectando una imagen muy concreta y muy calculada. Y estoy pensando en Salinger o estoy pensando en Thomas Pynchon, del que solo existe una foto de cuando hizo el servicio militar, ¿no? O sea, es que ya el hecho de ¿qué es un escritor? Un escritor es alguien que lo que escribe lo quiere publicar, ¿no? Ya en ese afán, primero, de querer que lo que tú escribes se lea cuanto más mejor, por lo menos se lea o se convierta en un libro, ya en ese afán está el fraude, que luego la televisión o los medios de comunicación magnifica, digamos, utilizan la vanidad del escritor para construir sus propios personajes alrededor del escritor. Y lo hacen solo con el escritor que les puede dar juego y con el que se presta en alguna forma a darle juego. Cela empezó a prestarse a darle juego, pero el personaje ya lo tenía construido de antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego no tienes control sobre el personaje, ¿sabes? Porque el, el medio, sobre todo, repito, los medios están ligados a visuales. Los medios visuales, yo creo que hay un componente que no puedes controlar. O sea, cuando escribes un artículo en la prensa, sabes lo que quieres escribir. Es verdad que dependiendo de la urgencia con la que tienes que escribir o de tu estado de ánimo, puede haber algunos factores que no controlas en la escritura, porque en la escritura siempre hay un componente que está ligado al misterio del alma humana, ¿no? Pero bueno, en líneas generales se puede decir que controlas la forma en la que te aproximas a ese gran público, que no olvidemos que no es el público lector, porque este es otro problema, son públicos distintos. Es decir, la gente que ve la televisión, eh, bueno, ya sé que todo el mundo ve la televisión, pero bueno, digamos que la gente abonada a la televisión suele ser gente que no lee, suele ser gente que no lee, en su inmensa mayoría, ¿no? O que lee muy superficialmente o que lee cosas que nada tienen que ver con la literatura. De hecho, hoy en día uno de los problemas que existen en las grandes editoriales es que como la venta de los libros disminuye, para mantener su cuenta de resultados, pues tienen que publicar libros de famosos de la televisión, ¿no? Esa es otra, porque hablamos de Sí, los medios, de los escritores que van a los medios, pero ¿y los medios que van a la escritura? Sí, bueno, pero eso ya es un fenómeno degenerado, devaluado, que nada tiene que ver con la literatura. Quiero decir, el público que lee un libro que tenga una cierta exigencia, tanto en el aspecto literario como en el aspecto conceptual o intelectual, generalmente no es el público que está viendo una tertulia política de gente gritando. Esto, yo la verdad, en mi Por lo experiencia... menos no a la vez. ¿Eh? No a la vez, digo. No, ni consecutivamente. Ni consecutivamente. Yo he estado muchos años en la televisión y creo que no, el salir en programas de televisión no te hace vender más libros. Eso iba a preguntar. Vosotros, Juan Manuel, tú ahora ya no Llegas a estás. más gente. Ahora ya no estás, es verdad, o estás menos, pero has estado en la tele y en radio y Sotibar sigue ahí. ¿Qué os ha aportado a vosotros estar en los medios como escritores? A ver, yo estoy sacando mucho material humano, que si me pongo a escribir sobre él, posiblemente deje de trabajar en ningún medio de comunicación. Quiero decir, te cruzas con personas. A ver, la tele tiene algo fascinante desde dentro. De hecho, algunos escritores han contado la tele desde dentro. Algunos escritores que pasaron tangencialmente por ahí. A uno lo tengo sentado a mi lado, porque en la novela, siempre lo digo mal, Mirlo Blanco Cisne Negro, ¿lo he dicho bien? ¿Lo has hecho bien? Siempre lo cambio al revés, no sé por qué. En esa novela, Juan Manuel, bueno, no es que cuente su propia experiencia, pero el personaje, digamos, uno de los dos personajes, el más viejo de los dos, ha tenido
una presencia que recuerda remotamente a la del autor, aunque el autor y el personaje no sean el mismo. Pero vamos, que es un tipo curado de espanto, que ha pasado por ahí, que ha destrozado su carrera, que ha destrozado su imagen pública y a cuyos restos todavía, de los que todavía emana cierto prestigio, se acerca uno más joven, ¿no? Y se establece una relación entre ellos, pues demoníaca, como solo podía serlo, ¿no? Pero yo creo que pasar por ahí, ver lo que hay detrás, sí que esto no lo estoy usando como excusa porque yo no lo hago por eso, yo lo hago por dinero. O sea, yo no me metí a puta por el sexo, me metí a puta me metí a puta por la pasta, ¿no? Pero ver lo que hay detrás sí que me interesa. Ver cómo se hace eso que a la gente le llega hecho. Es como estar en las cocinas de un, no sé, es como estar en unas cocinas en las que ves exactamente cómo se va intentando construir desde ese medio de comunicación algo que se parezca a la opinión pública. Entonces, a mí me sirve de mucho y también me sirve de mucho cruzarme con los distintos personajes que pueblan ese lugar. Es fascinante ver cómo cuando se acaba se cierra la cámara y entra la publicidad, mientras los espectadores están viendo la mentira máxima, que es los anuncios, ¿no? Compré esto que está muy bien. Yo, que estoy sentado ahí con la misma gente que estaba hablando, estoy viendo la verdad, que es lo que dicen cuando las cámaras se apagan. Muy diferente a lo que dicen cuando las cámaras están emitiendo, ¿no? Eso tú también lo habrás visto mil veces. Sí, sí, lo que pasa es que creo que aunque le añades un poco de poesía, en el fondo creo que tú sabes perfectamente que la gente que está en los programas de televisión es gente con poco interés, en líneas generales, no diré siempre, ¿no? No, a mí la presencia en... dejo aparte la prensa porque, bueno, a fin de cuentas, escribir un artículo no deja de tener que ver con tu vocación, ¿no? Bueno, es contar la realidad, es verdad que con unas obligaciones o con unas servidumbres que tiene que estar ligado a la actualidad o a lo que el periodismo entiende por actualidad, que te aparta un poco de tu trabajo de escritor. Pero bueno, digamos que el periodismo incluso se puede considerar un género literario, con ciertas reticencias o salvedades, pero bueno, se puede considerar un género literario. Pero los otros medios creo que no, creo que es otra cosa. Creo que es otra cosa que no... ¿A ti no te ha servido para tu literatura el haber pasado años en la experiencia de estar ahí No, con no, a mí Soto en líneas Ibarra? generales me ha hecho daño, porque generalmente en los medios, en primer lugar, em, te toca discutir de asuntos que muchas veces no te interesan o te interesan muy relativamente, ¿sabes? Pero sobre los que no tienes hecha una reflexión eh, pues lo suficientemente interesante como para justificar que te pongas a hablar de ese tema, ¿no? Pero además, y esto es un impedimento para mí insalvable, eh, te toca conversar, o debatir, o discutir con personas a las que en primer lugar no les reconoces ninguna estatura intelectual, o sea, son peleles al servicio de... Esto es así, es decir, el 99% de las personas que colaboran en los programas televisivos son personas que están, no diré a sueldo de tal o cual facción política, de tal o cual negociado ideológico, pero son personas que opinan eh, siempre al dictado de una determinada facción ideológica. Son personas que van allá a soltar la mierda que les ha mandado el partido de sus entretelas a sus teléfonos móviles. Una de las cosas que nunca, enlazando con lo que dice Juan Manuel, una de las cosas más fascinantes que yo he visto es que una persona cuyo nombre no voy a decir porque sería poco caballeroso, pero una persona que manifiesta con una vehemencia particularmente llamativa sus opiniones políticas siempre ligadas a cierto partido hoy en el poder, pues esta persona yo la he visto recibir en el móvil, yo estaba sentado a su lado y le he visto, o sea, me he podido anticipar exactamente a lo que iba a decir, porque le estaban llegando Sí, una Claro. frases textuales. consigna. Sí, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que al escritor generalmente cuando se le acercan de un medio, por eso, para participar en una tertulia, pues siempre, mi experiencia siempre ha sido la misma. Te llaman
no sabes cuánto te admiramos en este programa, leemos siempre tus opiniones, tus artículos, tu tal, no sé qué. Es fundamental para nuestro programa porque queremos salirnos un poco de los debates trillados, de no sé qué. Entonces, por favor, te camelan, te camelan. Dices, pero hombre, no, pues es que yo en realidad, a mí la actualidad política me interesa hasta cierto punto. No, pero es que esto va a ser distinto. Va a ser distinto porque la gente que va a venir es gente que va a dar un enfoque totalmente distinto desde el mundo de la cultura, del mundo de la filosofía, del mundo de no sé qué, tal, no sé cuál. Bueno, al final te convencen. A lo mejor el primer día es un poco como te han dicho, pero el segundo día ya tienes a los 3 tíos a sueldo de la PSOE, a los 3 tíos a sueldo de la PP, y allí se ponen con su trifulca y dices, eh, esto es una locura, o sea, no tiene ningún sentido. Y entonces yo, sí, yo me he ido de todas las tertulias porque al final te toca estar con señores que, repito, no diré que están a sueldo, pero que desde luego son personas absolutamente al servicio de tal o cual negociado ideológico. A mí lo que me impresiona, bien sé que estos medios, las audiencias se están hundiendo progresivamente, pero a mí me impresiona que haya personas dispuestas a escuchar eso. A mí esto es lo que me llama la atención. Es decir, personas que están esperando que un tipo le suelte toda la mierda, toda la bazofia que han cocinado en la sala de máquinas del PP o del PSOE o de no sé qué, ¿no? A mí esto me impresiona, que haya millones de personas en España que se alimentan con esa bazofia. ¿No? De la capacidad de asombro del autor nacen novelas interesantes, ¿no? No, pero es que esto es muy bajuno, de verdad, yo no le veo. A mí lo que, no sé si el público lo sabrá, pero si no lo sabes lo vas a ver ahora, que a mí una de las cosas que más envidia me da de la biografía de Juan Manuel de Prada, no es las novelas que escribe, que ya me gustaría a mí firmar, sino el cameo que hizo en la película, hablando de medios, de José Luis García, Bueno, cuando era muy jovencito, Historia de un beso. Pues a mí me pues gusta un bigotito, a mí me da bigotito corniveleto. A mí me da mucha más envidia cuando saliste en Que fue de Jorge Sanz, que También creo que es así que, he hecho varios hablando cameos. además He de hecho varios cameos. Hacías de periodista insoportable. Sí, le hacía una entrevista Película. a Alfredo Landa, Exacto. que en paz descanse, sí. ¿Cómo fue ese Historia de un momento? Eso es beso. un medio también, Historia de un beso. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntame, que Bueno, cosa padre. yo tengo una vis Cuéntanos. cómica bastante fuerte y he hecho media docena de cameos, ¿eh? Y a mí me encantaría hacer de protagonista en una película, o sea, Tomen nota. sí, me encantaría. Creo que tengo dotes de actor. Me acuerdo precisamente cuando rodé esta serie de que fue de Jorge Sanz, a las órdenes de David Trueba, que todos se quedaban admirados del desparpajo con el que yo actuaba frente a los actores profesionales, que había que repetir tomas y demás. Yo esto de repetir tomas siempre me parece una cosa. los que hacías también de caricatura tuya en esa Sí, claro, era divertido. hacía de caricatura. Cela tiene un cameo monstruosamente bueno en La Colmena, Sí. que sale haciendo del que Que inventa inventa palabras. palabras. Eso es. Piscotur. Y bueno, y Vargas Llosa, ya que estamos aquí, pues ha hecho teatro. O al menos. Teatro, claro, ¿no? claro. Sí, pero esto es distinto. Esto es Esto distinto. es prestarte a creadores. Por otra parte, vamos a ver, cuando eres una persona que naturalmente tienes tu pensamiento, y que además tu pensamiento, pues bueno, es reconocible, la gente más o menos sabe lo que piensas de las cosas, ¿no? Pero que te mantienes un poco, desde luego, al margen de la liza entre los partidos políticos, pues te sientes extraño, extranjero en estos lugares, ¿no? Y luego hay otra cosa de la que nunca se habla, pero que es así, y que tal vez la gente no lo sepa. Lo voy a decir con una cita de Noam Chomsky, que no es que sea un autor de cabecera mío, pero sí dice cosas muy inteligentes. Y Noam Chomsky, reflexionando sobre los medios de comunicación, dice esto, que yo creo que es cierto. La forma inteligente de mantener a las personas pasivas y obedientes es limitar estrictamente el espectro de la opinión aceptable, pero permitir un airado debate
dentro de ese espectro, incluso fomentando puntos de vista críticos y disidentes. Esto le brinda a las personas la sensación de que hay un libre pensamiento aconteciendo ante ellas, pese a que todo el tiempo los presupuestos del sistema están siendo reforzados por los límites impuestos en el espectro del debate. Podía Esto haberlo es una escrito gran verdad. esta mañana. Podía haberlo escrito Mira, esta mañana. yo de los medios en general me he ido alejando, pero de algunos me han echado. De muchos me han echado. O más que echarte, eh, te, bueno, Te invitan. te van a Ya empujar. te llamaré. Patada Te van de a empujar. Y siempre ha sido por la misma razón. Siempre ha sido por es cuando lo que he dicho se sale de ese espectro aceptado, ¿sabes? Es decir, yo creo que en los medios hoy en día se está favoreciendo una serie de discursos de derechas o de izquierdas, pero dentro del espectro que conviene al sistema, al régimen, y en el momento en el que cuestionas las premisas sobre las que se asienta el sistema, te expulsan. De hecho, lo que están intentando, o sea, la gran pelea, lo que llaman batalla cultural, es precisamente un intento de 2 grupos o más por establecer unos límites a lo que es, digamos, es un intento de imponer el sentido común, que el sentido común al final es ese arma. Es como, esto que está diciendo esta persona aquí, no es que sea un rarito, no es que, no sé, no es que sea un verso libre, es que de pronto ha traspasado esa línea en la que está intentando hacer debate de algo que nosotros hemos considerado que ya no es debatible. Yo para pensar en esto he pensado muy útilmente en el aborto. El aborto es un asunto muy interesante, es un asunto en el que hay 2 posiciones que ponen la legitimidad de la posición en lugares distintos, uno en la mujer y otro en el embrión, en la persona que puede nacer, o en la persona desde el punto de vista del antiabortismo. Y a mí me parece que es uno de los debates interesantes y profundos que se pueden tener, sin que ese debate tenga que determinar finalmente lo que la sociedad va a hacer o no. O sea, yo digamos el consenso social respecto al aborto me parece una cosa, pero pensar en ese tema me parece algo muy abierto a posiciones muy legítimas y muy encontradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo? ¿Cuál es el intento con el asunto del aborto? Es decir, ese debate ya está cerrado, no lo podéis volver a abrir. ¿Y qué están diciendo con eso? No están diciendo que los que pretenden abrir el aborto sean personas con una posición que ha quedado fuera del debate injustamente o que no está siendo escuchada. No, lo que están diciendo es que están locos, que es una manera moderna de decir que son unos herejes. O sea que no puedes formar parte de la comunidad, no si tienes esta opinión, sino si quieres abrir este debate que nosotros hemos cerrado. Y a mí me parece un tema muy interesante ese, como me parecen muchos otros, pero lo que estaba diciendo Juan Manuel es tal cual. Ellos no utilizan la censura. La censura, cuando la utilizan, crea escándalo. La censura se utiliza de una manera mucho más civilina, que es diciendo, este es el terreno. Y si estás fuera, no podemos contar contigo. Y si te pones fuera, tú te has puesto fuera. Porque este no es un tema de conversación. O sea, tiene más que ver. De hecho, la línea editorial de los programas, yo participo en uno de Antena 3 que tiene una línea editorial más antisanchista y en uno de La Sexta, que he ido un par de veces, que tiene una línea más sanchista. ¿En qué se nota? ¿En que no te dejan hablar? ¿En el que, digamos, la línea editorial se sale de lo que tú piensas? No. En cómo eliges los temas. Aquí hoy vamos a hablar de esto, de esto, de esto y de esto, y tú eso no lo puedes elegir, y ahí puedes manifestarte en contra, echar espuma por la boca o hacer lo que te dé la gana. Pero vamos a hablar de esto. O sea, que lo que hacen los medios de comunicación es elegir el recinto. El espectro, como decía muy bien y muy acertadamente la cita de Chomsky. Y me pones en bandeja esa pregunta que tenía ahí pendiente para hacerte, que es por esa una de las razones por la que te has ido a tu canal de YouTube, por la que has creado un lugar donde estás tú, con tu fondo de libros, tu mesa y tu cámara. No, es por la pasta todo lo que hago. ¿Eso deja pasta? Pues explícanos. Muchísimo dinero. Porque todos nos pondríamos delante de una cámara y un fondo de libros. No, pero ¿O te deja solo a ti? yo lo he hecho por la pasta. Yo lo hago todo por dinero.
Vale, pero deja más dinero en la Que tele, lo hagas todo, No, no. ¿no? deja más dinero en la tele que estar tú solo ahí. ¿Qué dices? ¿Estás loca? No, 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 María José, María José. Cuéntame, Estamos en 2025. cuéntame. A ver, YouTube puede no darte dinero. Puedes fracasar ahí, igual que puedes fracasar en todas partes, pero la tele paga mal comparado con cómo paga YouTube cuando lo ve mucha gente. O sea, para la audiencia que tiene la tele paga mal. Esa misma audiencia en YouTube, eres millonario directamente. No, pero lo de Te YouTube... permite además la libertad, ¿o no? No, a mí esa libertad se me permite todavía, incluso en los medios de comunicación. Yo he tenido momentos en programas de televisión donde, digamos, he sacado uno de estos asuntos. Ha habido momentos en los que incluso he criticado el programa en el que estoy sentado de manera muy abierta y por ahora me lo han permitido. Pero ¿qué pasa? Que ahora que tengo lo de YouTube, si me lo dejasen de permitir, como previsiblemente pasará, pues me dolería menos, porque, digamos, ese dinero ya lo Ya tendría. no pierdes pasta. Claro. Es que Juan lleva poco tiempo también en los medios. A mí no, a mí sí Lleva me- mucho tiempo en Cataluña, ¿no? a mí Eso sí de la me pasta han- al final. me han vetado Yo no soy los medios. católico. ¿Eh? Que yo no soy católico. Sí, bueno, pero no, en un sitio... A mí, por ejemplo, por ser católico me han vetado en la COPE. Por eso te digo. Espérate que digo. O sea que los vetos, claro, uno se espera que vengan de un sitio, pero no, vienen de otro. Es decir, a mí en la COPE me han vetado por católico. Por ejemplo, ¿no? O sea, no, los vetos, vamos a ver. Sí, porque claro, por ejemplo, los medios de comunicación de la Iglesia, ¿no? Pues evidentemente son medios ligados a posiciones de derecha moderada. Claro, si tú vas, por ejemplo, con un discurso, eh, pues yo en temas económicos, por ejemplo, pues soy muy radicalmente anticapitalista, ¿no? Esto no significa ni mucho menos que yo sea comunista, ¿no? Yo procuro defender la doctrina social de la Iglesia, el distributismo de Chesterton, lo que ha sido la tradición del pensamiento económico cristiano, ¿no? Pues claro, esto en un medio que al final lo que trata es de defender los postulados de una cierta derecha, pues claro, cae como un jarro de agua fría, por ejemplo, ¿no? O sea, te quiero decir que las razones por las que te pueden vetar o te pueden expulsar fuera de ese recinto son muy variadas y muy insospechadas, ¿sabes? Yo lo que pasa que sí que es verdad que tengo el honor de haber sido vetado en medios muy, muy, muy distintos o casi antípodas. Casi antípodas. Pero la razón por la que es Tú por eras eso. pescado de la COPE por católico y de la SER por rojo. Claro, y de la SER por rojo, efectivamente, de la SER te echan por rojo. Claro, es así, es que paradójicamente es así. Esto parece misterioso, pero es cierto, es así. Las razones por las que te vetan es porque introduces en el discurso una serie mm, de, de temas que a veces incluso solamente los insinúas, porque yo en los medios, cuando estaba en los medios, solía adoptar la llamada por los primeros cristianos disciplina del arcano, que es determinados temas no tocarlos o solo tocarlos con unas leves pinceladas para que los entiendan los iniciados y los que no están iniciados simplemente sientan curiosidad y esa curiosidad les lleve a lo mejor algún día a entender lo que dices, ¿sabes? O sea que yo era bastante moderado en la expresión de mis ideas, pero eran ideas disolventes, ¿sabes? Eran ideas disolventes. Yo, por ejemplo, a diferencia de Juan, yo soy un crítico radical del régimen del 78, ¿no? Esta designación que acuñó en su día Pablo Iglesias y que luego no recuperó, yo en cambio la he mantenido. Y creo que el régimen del 78 es monstruoso por muy diversas razones, entre otras razones porque creo que ha enzarzado a la sociedad en esto que llaman ahora la polarización, ¿sabes? Y nos ha incapacitado para empresas comunes, nos ha incapacitado para pensar y para repensar nuestra vida política. Entonces, pues soy un furibundo detractor del régimen del 78. En mis artículos, en donde me expreso con mayor libertad, pues lo muestro abiertamente. En la radio, en la televisión, cuando iba, lo expresaba de forma más moderada, pero siempre enseñabas la patita. Y al principio les resultaba llamativo lo que decías,
interesante, luego ya le resultaba perturbador y la tercera vez le resultaba inaceptable. Es decir, yo creo que si dices cosas que se salen del espectro, em, son cosas inaceptables. Yo recuerdo, fíjate, un debate, ya que mencionaste el tema del aborto, pues en los últimos años en los que participé en programas en la radio, pues se planteó el tema de la objeción de conciencia. Claro, el enfoque era poner en tela de juicio la objeción de conciencia, ¿sabes? Poner en tela, que es algo en lo que se sigue avanzando, ¿no? Pues ya se hacen listas de los médicos que no quieren abortar, etcétera. Entonces, la razón del debate era empezar a decir que eso de la objeción de conciencia no puede ser, porque si el aborto es un derecho, la objeción de conciencia no puede, no tiene cabida, ¿no? Y entonces, yo, para sorpresa de los que conducían el debate, yo decía que a mí la objeción de conciencia me parecía mal, porque la objeción de conciencia es introducir un componente de subjetividad a algo que se puede analizar objetivamente. Y que la cuestión es analizar la naturaleza del aborto, de forma objetiva. Como analizamos la naturaleza del agua, pues el agua tiene hidrógeno, oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, yo decía que no, que la objeción de conciencia que no, que en absoluto la objeción de conciencia es que cada uno haga lo que le dé la gana y que enjuicie subjetivamente la naturaleza de las cosas. Yo abogaba porque hay que enjuiciar la naturaleza de las cosas y decir si el aborto es bueno o malo, con discernimiento moral, ¿no? Y yo a continuación dije, yo lo considero que es malo. Y dije, ¿por qué? Y bueno, imagínate, o sea, les entraron los 7 males. Les entraron los 7 males por eso, porque consideraban que eso ya no se podía discutir. Es que Del mismo modo, por ejemplo, que creo que para conceptuar un delito, ¿m? El consentimiento es un elemento totalmente accesorio. claro. ¿Eh? O sea, el hecho de que yo te diga a ti que sí, por favor, córtame esta mano, ¿eh? Eso no te exonera de responsabilidad, porque cortar una mano es objetivamente, tú puedes analizar la naturaleza del acto de cortar una mano. Entonces, el consentimiento, a mi modo de ver, es un elemento muy accesorio. Nosotros tenemos que ir a la naturaleza de las cosas. Cuando dices estas cosas en los grandes medios de comunicación, les entran los 7 males, porque simplemente esa visión del mundo en donde consideras que no es la subjetividad, sino la posibilidad que tenemos de analizar la naturaleza de las cosas, lo que debe determinar el juicio que nos merecen, esto, por ejemplo, no lo aceptan. Hay una cosa que a la gente le cuesta muchísimo, tanto en los medios de comunicación como los que están expuestos a ellos, que es sacar de quien está lanzando una de esas osadías, una de esas herejías contemporáneas, es preguntarse si en lo que estás oyendo y te causa cierto escándalo al principio no habrá quizá elementos de verdad que tú no habías visto. A mí una de las cosas que me encanta de hablar con Juan Manuel, digo, fuera de un escenario, digo, cada vez que hablo con él, es que, claro, o sea, Juan Manuel viene de un lugar muy diferente del que a lo mejor vengo yo. No sé, hay temas, pues él ha mencionado el régimen del 78, pues hay temas en los que tenemos visiones distintas. Pero claro, hay una cosa que no se puede dar en los medios de comunicación porque es imposible, y es la posibilidad de explayarse lo suficiente para que una persona inteligente y articulada acabe exponiendo sin el ataque constante de otras personas que están para eso, su punto de vista, pero de manera extensa. Yo, por ejemplo, empecé a pensar en el aborto de manera diferente, aunque no haya cambiado mi posición, que sigue siendo la que era, gracias a hablar con Juan Manuel del tema y a escucharle, porque claro, dices, primero, esta persona no tiene una mala intención, que es lo que enseguida se atribuye al que está en contra de algo. Esta persona no quiere hacer daño a los demás y no solo eso, sino que ha pensado suficiente en este asunto y ha pensado desde lugares donde tú no estabas para acercarse a ese asunto y echarle una luz, digamos, al objeto de una manera que a ti te permita reconocerlo desde otro lugar, ¿no? Entonces, esto en los medios es absolutamente imposible, porque los medios fingen ser una conversación constante, pero los medios son lo contrario que una conversación. Porque una conversación, primero, es libre y segundo, nace de la escucha. La conversación no es hablar, la conversación es escuchar.
tú escuchas al otro y la conversación va llegando a lugares a través de la escucha del otro. Eso en los medios no pasa, no puede pasar. Nunca pasó porque los No. primeros No programas puede pasar Idealizamos en el régimen del 70. No, pero idealizamos En realidad los medios reproducen de forma barriobajera y cutre, reproducen lo que ocurre en el Parlamento. ¿Los parlamentos para qué se crearon? Los parlamentos se crearon para que un señor subiera al estrado o a la tribuna y convenciera a los demás. Claro. Es decir, la gente subía retórica y oratoria. No. y trataba de convencer incluso a aquellos que estaban apartados de lo que él opinaba. y podían conseguir votos. Hoy en día los parlamentos no son para eso. Los parlamentos son para que un tío suelte allí una cosa que sabe que le van a votar los suyos y que los contrarios van a votar en contra. No va a convencer a nadie. Los medios, de alguna manera, es esto. Es que claro, es teatro puro. El Parlamento es un teatro de la Pero democracia insisto, en la época y el medio de comunicación es un teatro de la comunicación, pero absolutamente, no. absolutamente. Y las redes han venido ya para rizar todavía más el rizo, ¿no? Sobre todo porque no se escucha, porque antes Juan Manuel decía lo de que ¿qué gente consume esas tertulias? ¿Quién puede decidir, oye, voy a ver esto y voy a escuchar? Es que los que están viendo tampoco escuchan. No se escucha. La televisión no es una cosa que se escuche, no sirve para eso. Pero pensando Sirve para agitar. Y que se creó para agitar. Mira, yo durante 3 años hice un programa de televisión, un programa que se llamaba Lágrimas en la lluvia, que era de debate intelectual. Se ponía una película a semejanza de La clave. Lo que ocurre que, bueno, que el enfoque y el tratamiento y los temas eran muy distintos, pero allí hemos hablado de temas. Hemos hablado, yo qué sé, del problema del mal, hemos hablado del origen del hombre, hemos hablado de la, bueno, de la democracia americana, hemos hablado de temas muy variados, de Miguel de Cervantes, de Shakespeare. El 50% de los emails, entonces eran emails porque las redes sociales eran incipientes todavía, el 50% de los emails que recibíamos en el programa eran personas comentando, criticando mi atuendo, que si la corbata que llevaba iba en consonancia con el traje, o mi mujer, que presentaba el programa conmigo, que si estaba puesta de tal manera que la luz no sé qué. Y era la mitad de los comentarios que recibíamos. Es decir, decías, esta gente no se está enterando de nada. O sea, les estamos aquí hablando de temas importantes. Procuraba llevar a personas, pues la verdad, expertas en la materia, no llevaba a personas que tenían mucho que decir sobre esos temas, ¿no? Y daba igual, daba igual. Entonces yo soy muy escéptico. Creo que en los medios hay un componente de aturdimiento. Vamos a ver, Vargas Llosa ha escrito sobre estas cuestiones. ahí ¿sabes? quería yo La llegar. degradación de los medios, Pero sin embargo, conversión en un espectáculo que además es un espectáculo, más que un espectáculo, yo diría, fíjate, que es como una maniobra de distracción. Y luego, eso sí, yo creo que los medios de comunicación tienen una grave responsabilidad precisamente por esto, porque la gente que va a los medios es gente que, si no a sueldo, está al servicio de tal o cual facción política. Y estas personas están fanatizando a la población. Porque la gente ingenua ve estos programas y piensa que lo que esa gente está haciendo nace del libre pensamiento. Y es falso. Pero Son esbirros. Pero es que lo que más acepta el público, no solo de la televisión, yo creo que es que esto se transmite, porque de lo que sale en la televisión luego se habla. Quiero decir, que el efecto no se queda en quien está mirando la pantalla, pero para mí lo más pernicioso de los medios de comunicación es precisamente trasladar a la población que hay cosas que no existen, que hay cosas que sale de... Sí, y que solamente existen aquellas cosas Ahora, que los negociados ideológicos determinan que son las cosas claro, que y se que el tienen que límite está donde ellos dicen, ¿no? Porque eso es lo realmente pernicioso. O sea, yo creo que tener a Sara Santaolalla hablando de política puede ser imitativo para, no sé, o sea, quiero decir, que no creo que su efecto, más allá del que te genera mirándolo, de adhesión o de repugnancia, vaya más allá de ahí. Pero si os dais cuenta, siempre están hablando. Ese siempre están hablando. Tú pongas la tele, cuando la pongas, siempre están hablando. Ese siempre están hablando oculta la mayor
herramienta que es la televisión, que es de lo que no se habla. Entonces, los culturetas, por ejemplo, volviendo a lo de los escritores y la tele, siempre se queja la gente. Oye, es que no hay programas culturales. Dicen, no hay programas culturales como antes. Es que mira la tele, que todo es bazofia, que todo es una cutrez, que tal. Es que hasta habiendo programas culturales, cuando vas a las hemerotecas televisivas que ahora se pueden, por ejemplo, las de televisión española, te pones a mirar los programas culturales de entonces, de la época dorada, y te sigue llamando la atención aquello de lo que no se hablaba. Porque al final lo que hace la tele es decidir de qué no se habla. Ese es el trabajo, lo hace la televisión, lo hacen los periódicos. El eufemismo bonito es llamarlo línea editorial, agenda setting, decían los americanos, todo eso. Eso es la forma bonita, como ellos están eligiendo los temas de interés público. Pero la elección real es de qué no se habla. Esta es la peligrosa. Sí, sin dudas. Los comunistas lo han dicho mucho en las democracias liberales. Como yo no comparto en absoluto el comunismo, pero los comunistas tenían razón. No les dejaban exponer las posibilidades que ellos veían a un sistema comunista. Y en eso tenían toda la razón. Es que lo que hace la tele es eso, o lo que hacen los medios es eso. Es hasta aquí. En este sentido, mira, hablabas de que Juan ha abierto un canal en YouTube. Creo, no sé hasta dónde llegará, porque habrá un momento en el que evidentemente las grandes empresas tecnológicas empezarán a poner cortapisas, pero hoy por hoy sí que es verdad que a través pues, de un canal de YouTube se puede hablar de cosas, que eso no quiere decir barbaridades, ¿no? Hablar de cosas de forma sensata, moderada, tranquila. Puedes hablar de cosas que efectivamente en los medios establecidos no puedes hablar, ¿no? Y en ese sentido creo honestamente que los medios establecidos tienen el tiempo contado. Tienen el tiempo contado, al menos mientras en estos ámbitos haya esa posibilidad de hablar de esos temas que están silenciados. ¿Por qué? Porque hay un umbral de edad en donde te vuelves pasivo y entonces aceptas lo que te echan. Esta es la dura realidad, ¿no? En general, no digo todo el mundo, por supuesto. Pero es verdad que cuando tienes 20 años no estás dispuesto a aceptar lo que te echan. Y claro, la gente joven está dejando de leer ha dejado de leer la prensa, ha dejado de ver la televisión, está dejando de escuchar la radio, porque quiere que le hablen de cosas que está prohibido hablar. Y yo creo que ese es el éxito bueno, él te lo ha dicho, ¿no? Que ha empezado hace poco y lo ve con éxito. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan que alguien como él les diga cosas que no se van a encontrar en la prensa o en los medios establecidos. Pero yo quería tirar del hilo todavía de Vargas Llosa y pensaba en aquellos medios, por eso intentaba preguntar, ¿no? No siempre fue así, ¿no? No siempre fue así. Me estoy recordando, pues, los años 90 y la candidatura presidencial de Vargas Llosa, para lo cual fue fundamental su presencia en televisión, por ejemplo, Sí, ¿no? pero perdió. Perdió, pero ahí estaba, ¿no? No olvidemos ese pequeño detalle. Perdió, y además Vargas Llosa, Por fortuna para él perdió, añado. Por fortuna para él, para la literatura, literatura. pero seguramente, oye, para desgracia del Perú, no lo sé, ¿no? En cualquier caso, es sintomático que un hombre que tenía la celebridad y el prestigio de Mario Vargas Llosa, sin embargo, las masas prefirieron a Fujimori. Eso a mí me parece bastante interesante, ¿no? Muy interesante. Y es que la relación de Vargas Llosa con los medios, yo creo que no deja de tener ese punto de controversia, de contradicción, porque por un lado él ha estado muy presente, pero también los medios han metamorfoseado, no para los lectores de Vargas Llosa, a lo mejor no tanto, pero sí que han Y metamorfoseado Vargas Llosa también la metamorfoseó él mismo en los últimos años, la Preisler, o sea, toda esa eso parte. preguntaba, ¿qué nos ha quedado de él? ¿Qué nos han arrojado los medios de Pero Vargas? es que esto es exactamente lo que ha dicho antes Juan Manuel. O sea, los medios acabaron. Fíjate que Vargas Llosa no era cela en el sentido de que no se prestaba a las ordinarieces de esa No, no, manera. O sea, no era ni umbral, ¿no? Era un tipo mucho más recto, un intelectual, como has dicho tú, un intelectual. Pero fíjate cómo al final
como decía Juan Manuel con ese aviso, al final ya le pillaron la debilidad que estaba en el amor. Y al final Vargas Llosa se convirtió pues, en un personaje que sus lectores no reconocíamos, en el sentido de, ¿pero qué hace este hombre en el papel cuché? Farándula. Claro, en la farándula. Pero es que Bueno, el embudo tiene una dirección nada más. Y en ese sentido creo que la advertencia de Juan Manuel, que yo me tomo casi de manera directa, tiene mucha razón. El embudo va hacia abajo sí, sí. y cada vez Pero luego, por otra parte, habría que hacer una reflexión. Por ejemplo, el caso de Vargas Llosa, ¿no? Habría que hacer una reflexión si en realidad, esto es duro decirlo, pero lo voy a decir, si en realidad la chusma, porque la chusma existe, es decir, no podemos negar la existencia de la chusma, ¿eh? Si la chusma no se consuela y se regodea viendo al gran hombre o a la gran mujer revolzándose en el fango. Y si no necesita para vivir, pues eso, que Cela dijera lo de la palangana de agua, que Umbral no sé qué, o que Mario Vargas Llosa terminase en los brazos de la mujer asiática, ¿no? Eh, tal vez... Es un buen título de novela, En los brazos de la mujer asiática. Eres muy bueno. Es mejor otro que me dijiste tú en el taxi, que no voy a revelar aquí. Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Entonces, tal vez, precisamente por eso, precisamente porque hay ahí una chusma deseosa de verte en esa situación en la que te puede humillar, en la que te puede pisotear, en la que te puede rebozar en el fango, tal vez lo mejor es dar un paso atrás. Tal vez lo mejor sea dar un paso atrás, ¿no? Esto, por un lado, fíjate, en mi caso concreto, para mí es un poco doloroso, porque yo tengo una vocación de publicista, en el término noble de la palabra, publicista, es decir, aquel escritor que a través de una tribuna pública quiere divulgar su pensamiento, su visión del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que era un publicista hasta que llegó la publicidad, ¿no? Y yo tengo una vocación publicista, pues en el estilo que la tenía Chesterton o que la tenían tantos escritores que querían estar en los medios precisamente para discutir con su tiempo, con su época, las grandes cuestiones, ¿no? Pero creo que el nivel de degradación que existe en estos momentos en los medios de comunicación y el factor de adoctrinamiento y fanatización de la sociedad y de entontecimiento a la vez a través de entretenimientos cutres que están llevando a cabo los medios de comunicación hace aconsejable dar un paso atrás. Dar un paso atrás, honestamente lo creo, sí. Yo lo di, en parte, repito, me obligaron a darlo, en parte lo di yo. Y yo a mi querido Juan Soto Ibar siempre le recomiendo que lo dé. Que lo dé. Lo que pasa es que claro, él todavía es joven, él todavía está en esa etapa. Bueno, al principio los medios tienen un componente de deslumbramiento, por muchas razones, ¿no? Porque de repente pues vas a un restaurante y te invitan, porque te llaman de más sitios, em, porque ligas más, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un componente de deslumbramiento. Luego hay un momento que yo creo que es en el que está él, en el que él dice todavía, a mí todavía me admiten lo que digo, etcétera, etcétera, pero poco a poco llegará el tercer momento. uso el adverbio por algo. ¿Eh? Que uso el No, adverbio por algo. Sí, también tiene algo bonito verlos. Es que vamos a ver, yo me he criado en una casa, yo no sé en tu casa cómo era. En mi casa se veía mucha televisión. O sea, en mi casa la televisión estaba siempre puesta, ¿no? En casa de mi abuela la televisión sigue puesta. Mi abuela Pepita todos los días pone espejo público porque yo ya le digo que voy tal día, pero ella no se fía de que se me haya olvidado. Y entonces cuando salgo yo, ella no oye un carajo, cuando salgo yo se levanta y se pone delante de la tele para verme cerca, ¿no? Y esa es un poco la relación que hemos tenido en mi familia, mis padres también, no a ese nivel, pero siempre hemos visto mucho la tele, ¿no? Y yo pertenezco a una generación que veía la tele mucho cuando de niños, veía los dibujos o tal. Em, nunca, nunca quise estar dentro, nunca quise estar dentro.
Pero lo que he descubierto dentro es tan distinto a lo que se ve por fuera, lo que he descubierto dentro es tan ajeno a lo que luego llega convertido en un producto, que a mí me sigue interesando desde ese punto de vista, además del pecuniario, que siempre lo admito de esta manera tan chusca, pero es la verdad. Si no fuera porque me pagan, no iría, claro. Tiene algo interesante. Y luego otra cosa interesante también de la televisión en la que yo participo, es que hay ciertas ventanas, y esto lo digo por el programa Cuarto Milenio, donde a mí se me permite hablar con gran entusiasmo del presentador de Iker de un libro que no conoce ni Dios durante 15 o 20 minutos seguidos, y cuando yo termino de hablar de ese libro al día siguiente, me llama un editor y me dice: "¿Qué cojones has hecho? Se ha agotado la edición". Ese gusto, claro, pero eso es una cosa rarísima en la tele. Pero la gente que está viendo Los libros malditos esa noche, si le llama la atención y yo intento que le llame la atención, va y se lo compra. Entonces, hay algo también dentro de mí que no quiere renunciar a esa posibilidad que existe si la audiencia acompaña, si la audiencia de un programa pues es un poco particular, como es la audiencia de Cuarto Milenio, pero si esa audiencia acompaña, tú todavía puedes decirles: léete este libro que me he leído y que me ha fascinado, y este autor, fíjate lo que mal lo pasó. Y me para gente, lo más bonito que me ha pasado, taxistas: "Tú eres el de los libros malditos, oye, que sepas que me he leído esta y esta". Y yo, joder, Que la, pues sirve. la gente necesita Hombre, pero claro, Pues eso por aportar eso un es un punto privilegio. positivo a... Ahora es un privilegio al tener esa sección, pero tú sabes que esos son ya reductos Bueno, sí, cuasi extintos, ¿no? O sea, sí, digo por contraponer que sí que habrá gente que esté viendo Cuarto Milenio y sí, esté sí, sí, pensando que también. llevo una chaqueta muy fea, pero también hay gente que está viendo Cuarto Milenio y se va y se compra el libro. pero ¿no pensáis que hay medios que no están todavía tan o sea, el envilecimiento de la televisión nos ha ocupado casi todo la charla, ¿no? Pero es verdad que ahora hay No, lo haría extensivo a todos los medios en general. Lo que pasa es que en la televisión es verdad que es más ruidoso, es más... claro. Pero ¿y los podcasts, por ejemplo, ahora que hay más podcasts Son de una seres maravilla. humanos? Que, por ejemplo, ¿no? El podcast que es Maravillas. que es gente Pero que se es que siente... Internet ha salvado todo esto. O sea, vamos a ver, si tú Bueno, quieres pero ver el la podcast clave, sería como el canal de YouTube, ¿no? O sea, sí, o podcast, si tú quieres ver la clave, te vas a YouTube y encuentras la clave hecha hoy. Mira, Carlos Padilla acaba de abrir en V1 un programa que es La Clave, y lleva a gente a catedráticos y lleva a gente que sabe de lo que está hablando, a debatir tranquilamente sobre un tema. Oh. Vale, pues en Telemadrid era tu programa, a lo mejor no no, era en en Intereconomía. Intereconomía era tu programa, a lo mejor ahí no funciona, pero a través de Internet funciona que... Sí, sí, claro, ese programa ahora se sigue viendo, lo sigue viendo mucha gente a través de Internet. Claro, Claro, porque está en Internet, ¿no? Pero sí, yo creo que Internet puede ser una ventana abierta para todo esto que en los medios no tiene cabida, ¿no? Todo aquello que no conviene que tenga cabida, es decir, para salirnos de ese espectro del que hablaba Noam Chomsky, ¿no? Aunque también pienso que tarde o temprano meterán mano ahí, ¿eh? por supuesto. Ya lo De está. hecho, ya la meten, lo Ya que lo pasa es está. que la meten de forma defectuosa, todavía no tienen la capacidad como para, no han encontrado la fórmula, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, hoy por hoy No, sí que Internet es creo, intolerable. ¿eh? Es que para ellos dirían la palabra, esto es intolerable. O sea, no lo Mira, a mí puedo en los tolerar. últimos años, por ejemplo, a mí en los últimos años me han hecho muchas entrevistas en canales de YouTube, ¿no? Em, y hay mucha más gente que, pues, una firma de libros me habla, que me ha visto en el canal de fulanito o de menganito, que gente que me escuche en la radio o en la televisión, ¿no? Esto es llamativo. Sí, yo creo que las audiencias son mentira, además. No me creo las audiencias de la tele. Sí, yo también creo que son mentira. Pero aparte, date cuenta que el que te escucha en un canal de YouTube es porque quiere escucharte a ti y le interesa lo que tú le estás diciendo. Quien te ve en la tele es alguien que está ahí y sales tú como podía salir Perico Los Palotes, ¿no? Entonces, em, claro, es verdad que el canal de YouTube permite que haya una elección mucho más fuerte, mucho más determinada, ¿no? Yo quiero escuchar a Juan Soto Ibars, no quiero escuchar aquí a Y una... por ahora los límites no están.
No Te pueden cerrar la cuenta, sí que puedes cagarla y soltar, porque sí que tienen corrección política, lo hacen los americanos. Pero en general, para abrir temas, melones, ahí es total libertad y por eso tiene el éxito que tiene. O sea, Jordi Wild es un tipo que en una televisión hubiera sido gris, porque Jordi Wild, digamos, no es tanto él, sino de lo que se rodea, ¿no? Y cómo él va eligiendo cuestiones, preguntas que le interesan. ¿Por qué se ha convertido en el tiranosaurio de YouTube, Jordi Wild, un tipo millonario, ¿no? Que no debe saber ni cuánto dinero tiene y que tiene esas audiencias tan asombrosas y que vas y te entrevista y agotas una edición de un libro o lo que sea? ¿Por qué él sí? Pues sencillamente porque mucha gente se reconoce en sus dudas. Él pregunta sobre cosas muy diferentes a mucha gente que nunca verías en televisión. Nunca los verías ahí. Y a veces el invitado te parece un gilipollas, y a veces el invitado te parece interesantísimo, y a veces no sabes quién es, pero luego lo empiezas a seguir. Pero lo que yo he descubierto que tiene, la magia que tiene Jordi Wild, aparte de que el tío es muy bueno, muy buen comunicador, ¿no? Pero yo creo que lo que le hace diferente y parecido a otros canales de YouTube, como puede ser El Sentido de la Birra o otros canales que hacen ese tipo de entrevista, es que la curiosidad genuina que tiene el preguntador, el que pregunta a los invitados, se sale por completo de los márgenes de lo establecido y se parece mucho a la curiosidad que tiene la gente, curiosidad que no está satisfaciendo la televisión. Una diferencia esencial entre Internet y la televisión, o la radio o el periódico quizá menos, pero una diferencia esencial entre la radio, la televisión e Internet es que Internet satisface tu curiosidad. Tú puedes ir con curiosidad a Internet a buscar cosas, enterarte de cosas. Tú no puedes poner la tele o poner la radio con curiosidad porque está saliendo lo que esté saliendo. te sale el autodidacta que dejó la universidad, ¿no? Te sale ahí, te sale. Entonces, ¿vosotros creéis que es el futuro quizás una especie de acuerdo, de paz entre el mundo intelectual, esa conversación que decías muy bien tú entre el intelectual y los problemas de su tiempo, podría estar en Internet, podría estar en esos canales más libres, fuera outsiders, fuera del dominio de... Yo creo que ahí está la alternativa a la televisión convencional, etcétera. Yo, en cambio, sigo pensando que la fuerza de un escritor está a través de la palabra. Entonces, de la palabra escrita, em, de la palabra literaria. Entonces, yo sigo creyendo en la prensa. El problema de la prensa es que la prensa hoy en día tiene una subsistencia muy difícil, porque la prensa hoy en día depende cada vez más, bueno, en primer lugar, de la publicidad institucional. El otro día me dijo un directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid que en estos momentos los medios en España, el 62% de los ingresos son de publicidad institucional. Son medios inviables, son medios que van a depender pues del gobernante de turno, del virrey autonómico de turno, etcétera, etcétera. Es imposible. Con un 62% de dependencia en tus ingresos de la publicidad institucional estás muerto. Te están manteniendo vivos los políticos por algo. Es otra ¿Eh? forma que te están manteniendo vivos los políticos por algo. Hombre, te mantienen por algo y a cambio de algo, es decir, te mantienen a cambio de que digas lo que ellos quieren que digas, ¿no? Pero yo sigo creyendo, que creo que el poder suasorio que tiene la palabra escrita, la capacidad que la palabra escrita tiene para cambiar el mundo, a pesar de todo, pienso que es superior a la de los medios audiovisuales. Porque creo que la palabra escrita es una semilla mucho más discreta, no tiene la fanfarria, no tiene el ruido, el estrépito de los medios de comunicación audiovisuales, pero creo que cala más hondo. Pe- Sigo creyendo en la palabra escrita. Pero la palabra escrita no son escritos y escritos de palabras, como es lo que tenemos ahora en mesas de novedades desde hace unos años. La palabra escrita es que eso es otra cosa. La palabra Sí. escrita, cuidado. Yo estoy más cómodo en una televisión rodeado de tertulianos
que en ciertas fiestas literarias, también te tengo que decir. Ah, bueno, hombre, para las fiestas literarias no hay que ir. Claro, hombre, no hay Digo, que ir nunca, jamás. digo que el mundillo televisivo tiene por lo menos todo lo malo revelado. Pero digo por lo del escritor y los medios, ¿no? Yo como persona que tal, estoy más cómodo entre tertulianos que entre escritores. Hombre, no sé, según qué tertulianos Porque los escoges, tertulianos solo te insultan, pero los escritores te quieren matar. te clavan puñaladas traperas. Se quieren tirar a tu mujer y todo, ¿eh? Sí, no te falta razón, no te falta razón. Sí, no, el medio literario es un medio abyecto, sin duda alguna. Peor que la tele. Bueno, son niveles de abyección distintos. Sí, sí, creo que más pérfido efectivamente el mundo literario, sí. Sí. No, hombre, vamos a ver, el mundo literario ha sufrido una degeneración aplastante, ¿no? Yo el otro día hacía una reflexión en mi artículo, no por nada, no porque no quería ponerme a mí de ejemplo de nada, ¿no? Pero bueno, la realidad es que cuando yo gané el Premio Planeta en el año 97, yo era un escritor, bueno, considerado en los círculos literarios, pero desconocido para el gran público. Y el Premio Planeta consideró que una propuesta interesante para ese público multitudinario al que se dirige, porque si no se dirige a ese público, pues no puede ganar dinero, o al menos no perderlo con el libro, pues tiene que hacer una propuesta que sea sugestiva, ¿no? Y claro, a mí lo que me resulta escalofriante es que hace 25 o 28 años se consideraba que un joven escritor que tenía una propuesta literaria, puramente literaria, podía ser interesante para ese gran público, ¿no? Y hoy en día se da por hecho que para resultar interesante al gran público, pues tiene que ganar el premio un famoso, un personaje televisivo. Esto a mí me parece inquietante. Creo que nos está hablando de una transformación social. Esto lleva muchos años esa transformación, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor todos estos veintitantos años que te he dicho, ¿no? Pero algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. También el hecho de que en los medios de comunicación no puede haber un debate sosegado entre personas que saben sobre ese tema, ¿no? Es decir, tú ya no puedes ver un programa en televisión donde se hable de un tema de fondo, no de la pura actualidad política. A mí esto me parece inquietante, me parece llamativo, ¿no? Yo son menos cuarto, y llevamos casi ya 1 hora y media hablando, No me jodas. que se nos ha pasado muy rápido, ¿Pero pero menos cuarto qué? ¿Las 7 menos cuarto o las 8 menos cuarto? las 8. Las Pero, 8 menos cuarto, ya, joder. pero Disculpen, la pesadez. a mí me han dicho 1 hora y media y yo, vamos, prusiana. Pero yo no quisiera terminar sin matizar eso, y ya que me lo has puesto en bandeja, Juan Manuel, eh, es que ahora los medios de comunicación, sobre todo la televisión, fabrica palabra escrita, fabrica profesionales, vamos a llamarlos así, de la palabra escrita. Esto es así, esto es un fenómeno que lleva tiempo, pero no tanto. Estás hablando de Juan del Val. Yo estoy hablando de Inchaurrondo y de todas estas Es escritoras. verdad que Inchaurrondo también escribió una novela. Sí. Yo no sé Y antes Ónega y no sé. Y Onega y todo. Posible los presentadores de Sisión Mira, que son novelistas. a mí me parece que con el Y dinero, Juan Manuel de Prada a mí escribió. me parece que con el dinero que vende uno de estos, la editorial puede luego publicar a gente que no va a vender nada. Eso es O sea, falso. Eso siempre se dice. no, yo sí que lo entiendo que es así. Yo entiendo que es una industria, la edición me parece que es una industria catastróficamente ruinosa. Catastróficamente ruinosa, porque hacer un libro, empeñarse en hacer un libro físico y distribuirlo en librerías de toda España es un ejercicio tan sumamente caro que con lo que se lee en España no renta absolutamente nada. Entonces tú vas viendo las editoriales y vas viendo que las que de vez en cuando tienen un pequeño bestseller, porque el bestseller ya no es lo que era tampoco, ya nadie vende como vendía un bestseller antes, pero las editoriales que sobreviven son las que de vez en cuando tienen un piquito de ventas, y las que no, que muchas veces están publicando libros muy buenos, tú vas viendo cómo el papel adelgaza, vas viendo cómo empieza a transparentarse, vas viendo cómo la cosa ya no va cosida sino con pegamento, y vas viendo que al final desaparece. Esta es la vida de las editoriales. Cuando hablas con editores te das cuenta de que hay quien podría pensar, Planeta y Random House son empresas
millonarias y luego están los pobres editores independientes que con todo su esfuerzo y su tesón. No, Planeta y Random son empresas ruinosas. Son absolutamente ruinosas. No hay manera de sostener ese negocio. Son, por otra parte, todo deuda. O sea, la edición no es un negocio. Se puede convertir en un negocio si de pronto hay un pico de ventas. Entonces, claro que no es un mito. Para que Planeta tenga un sellito donde publiquen cosas que nos gusten a ti y a mí, para que Planeta haga eso, o para que Planeta se la juegue de vez en cuando, lo hace muy poco, es verdad que tiene una política editorial muy basada en el éxito, pero para que de pronto se la juegue y el grupo Planeta publica un tipo que escribe 1500 páginas con una novela sobre la guerra civil que hay que sacar en dos, sobre la posguerra civil, en París, que hay que sacar en 2 partes, para que eso pase, ellos necesitan saber que si fallan, en tu caso no fallaron, pero si fallan, va a haber otro les que les pague la deuda. Y funciona así. Yo sea creo que no es así exactamente, querido amigo. No es así. Yo lo que creo es que crear un público lector es difícil y si las circunstancias ambientales son adversas, más difícil. Es decir, si cuentas con una situación en donde pues, la educación se ha depauperado, en donde cada vez hay menos gente que tenga trato con la letra impresa, etcétera, pues verá que las circunstancias son difíciles. Pero yo creo, mira, tú decías que en casa de tu abuela pues se veía siempre la tele. Pero tu abuela estaba viendo la tele y estaba viendo pues una representación de El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca en Estudio 2, ¿sabes? Es decir, te aseguro que no. sí, sí, pues no tenía otra opción. Es que no tenía otra opción. Hombre, Incluso en esa época no tenía ni tele mi abuela. No, no, pero te quiero decir, pero el Estudio 2 lo veía toda España y le parecía maravilloso. Se veía una obra de Chekhov y estaban todos encantados. Veían una obra de Calderón de la Barca y estaban todos encantados. De Lope, extraordinario. eso tiene que ver con que antes se vendían más libros que ahora. Eso tenía que ver, eso tenía que ver con que tú tienes dos opciones cuando montas un negocio. O buscas el eco inmediato, y para eso tienes que ser estridente, o buscas dirigirte a una gente que empiece a valorar tu trabajo, ¿eh? Y que se quede ahí contigo. Y yo creo que las editoriales en un determinado momento dejaron de creer en hacer una apuesta literaria, porque una apuesta literaria, pues a lo mejor es un autor, oye, que te cuesta publicarle 4 o 5 libros hasta imponer su nombre, Eso ¿entiendes? es lo que hacía Anagrama cuando empezó. Bueno, y Anagrama pues hacía dinero, y muchas editoriales hacían dinero, pero hay un momento Pero a en el mí que dicen: "No, pero yo lo que necesito es conseguir que todos los fans de este presentador o presentadora de televisión, que además polariza, es decir, que además tiene a un montón de gente, de fanáticos idiotizados, que da igual que vendamos su libro o sus bragas usadas, las van a comprar, ¿sabes? Da exactamente igual. Pues prefieren eso, porque saben que esa persona tiene una legión de fanáticos enloquecidos. Pero es un negocio. Es fundamental pensar que es un negocio. Enrique Murillo, que ha publicado ahora un libro, unas memorias, él fue pues un poco mano derecha de Herralde en los comienzos. Enrique Murillo habla muy abiertamente de esto, o sea, está trasladando un poco lo que él cuenta en el libro. La editorial Anagrama, en los primeros 12 años de Panorama de Narrativas, de la colección que todo el mundo conoce, vivió en los 12, o sea, la editorial sobrevivió a esos 12 primeros años gracias a La Conjura de los Necios. Bien, Gracias a un libro se pudo publicar todo lo demás. bien, bueno. Pero Eso, hoy en día no se sigue esa ley. Eso que dices tú de que gracias a que se publica a Silvain Chaurrondo, pues pueden publicar a... No. hoy lo que pasa es que fallan en muchas de estas apuestas, que es otro de los... Es muy divertido ver, por ejemplo, cuánto ha vendido, que hay una herramienta que te permite verlo. Si tienes un amigo editor, puedes entrar y ver, por ejemplo, cuánto ha vendido el último libro de Pablo Iglesias, a ver quién ha vendido más, tal, no sé qué. Y es bastante también interesante ver como muchos de esos libros que se lanzan como esto vende seguro, no venden un carajo. Nadie los compra, nadie los lee. O sea que Yo creo que un editor, si de verdad cree en su vocación, en su oficio, tiene
que crear un público, ¿sabes? Tiene que... Eso es lo que ha hecho Acantilado. ¿Eh? Acantilado, Asteroide, han creado Bueno, público. todo editor Zenda Edasa. digno, Zenda Edasa. todo editor digno de este nombre, todo editor digno de este nombre no se limita a decirle a la gente, ahora quién está de moda, Belén Esteban, pues venga, vamos a darle las memorias de Belén Esteban. No, un editor no dice eso, ¿no? Un editor dice, vamos a ver, yo creo en este proyecto y entonces voy a intentar encontrar a este público, voy a intentar que ese público no se sienta defraudado con lo que le doy y ese público cada vez más va a comprar mis libros. Esto es lo que yo creo que tiene que ser la labor de un editor, ¿no? Pero claro, Pero tiene la misión de sobrevivir. pero Y esto para no es sobrevivir- y esto es querer pegar el pelotazo. No siempre, no siempre, no siempre. A veces es una cuestión desesperada. Es que ya te digo que Yo te invitaría lo de la estas edición como editoriales que negocio dices que ruinoso- publican al famosete televisivo para luego poder editar a 20 escritores desconocidos, yo te invitaría a que veas los catálogos de esas editoriales. Ya, bueno, siempre tiene No hay el Ya. famoso televisivo y 20 escritores desconocidos, no, hay 20 famosos televisivos y si acaso, mm, casi como de puro milagro, hay ese escritor desconocido, ¿sabes? Escritor desconocido que además se siente en territorio hostil, con lo cual ese escritor desconocido tiene que ir a publicar, pues, a una editorial que crea en un proyecto literario, a mí me parece dramático porque vuelvo a lo de antes, ¿no? Del mismo modo que dije que tengo una vocación de publicista, yo tengo una vocación de llegar al mayor público posible. Y por lo tanto, a mí me gusta publicar en editoriales grandes, por supuesto, editoriales que tengan una distribución que te asegure llegar a cualquier librería, ¿no? Bien, es verdad que luego te tropiezas con los libreros, que hay que echarles de comer aparte, pero de este tema no vamos a hablar, No. es porque ya hablamos en el coche, ¿no? Pero sí aspiras a publicar en una editorial grande. Pero bueno, es que las editoriales grandes, tú miras sus catálogos y, hombre, es que los establos de Augias al lado de los catálogos de las editoriales grandes en España, es que están más limpios que una patena. Los establos de Augias, o sea, es que dices, madre mía lo que publica esta gente. Tenemos tema delante de la mesa de novedades, detrás de las bambalinas de los medios. Hemos cumplido, señores, con nuestra presencia aquí. El público ha aguantado estoicamente nuestra conversación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por Muchas gracias de corazón, gracias a todos.